que tú no pagarás. Reflejos, un programa de Péndulo Radio con Luis Luna León, donde podrás escuchar música, ensayo, concurso, poesía, academia, debate, universidades, libros, docencia y equidad de género. Escúchanos todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Péndulo Radio a través de www.pendulodechiapas.com.mx. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí nuevamente en su emisión de Reflejos a través de pendulodechiapas.com.mx, y en esta ocasión dar la bienvenida a un escritor, un destacado chiapaneco, Víctor Briones. La pregunta, Víctor, ¿cómo te podemos llamar? ¿Morty Reed? ¿Víctor Eduardo Briones Escobar? ¿Cómo te denominamos? Por mi alter ego. Por Morty Reed. Por Morty Reed. Sí, así es. Bueno, para quienes hoy nos sintonizan, el que hoy nos acompaña es una persona que se ha destacado a través de, bueno, no solo a través de los medios impresos, sino a través de las redes sociales. Un trabajo muy impresionante que estás realizando, Morty, y bueno, para eso te invitamos, para que hoy nos platiques de todo lo que tú te encuentras realizando. Por principio, platícanos, ¿por qué escribir? Bueno, es una necesidad que nace como catarsis a diferentes situaciones que me pasan en la vida cotidiana. Es una forma de vomitar todo lo que duele, todo lo que hiere, pero también es una forma de florecer en todo lo que sana. Escribir para mí es un vínculo con el mundo de las ideas, con aquel mundo, aquella alegoría que nos decía ya Platón, una conexión con algo, con la creación. De alguna forma es exaltar al genio del hombre, no a la inteligencia, al genio del hombre en su capacidad de crear. Para mí escribir es una necesidad que te vuelve, si te vas perfeccionando y vas trabajando y con el tiempo te vas desarrollando, en un ser mejor. ¿Cuándo te das cuenta que escribir es tu pasión? Me di cuenta a los 12 años, en la casa, en tu casa, allá en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Mi madre escribía y mi madre escribe poesía, una poesía muy romántica, una poesía muy tradicionalista, y mi padre, más vivaracho, más jocoso, él nos contaba muchas historias de terror en las noches. Nos contaba sobre el cadejo, sobre el cipe, sobre la cocha enfrenada, el nahual, lo que es el sombrerón, Juan-No, que es la tradición oral propia del Soconusco. Y entonces, entre la poesía de mi madre y los cuentos de mi padre, yo inventaba unas historias, pues, entre románticas y oscuras, ¿no? Entonces, que luego con los años descubrí que existía una corriente literaria llamada Dark Romantic, que fue la que inició Edgar Allan Poe. Pero pues yo tenía 12 años y empecé con ese juego de palabras. Ya después mi madre me empezó a dar libros. Mi madre fue bibliotecaria de una preparatoria en Tapachula y me empezó a nutrir de libros. No sé cómo los sacaba, pero me los daba, y esos libros fueron alimentando aún más mi imaginación. Hoy tienes ya varios libros escritos. Así es. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención por su contenido? Digo, todos vienen de tu puño y letra, vienen de tu creación, pero alguno que en especial a ti te haya llamado. Los vamos a citar uno a uno, pero antes de preparar tu mente con los temas, con los nombres de los libros, pues yo quisiera que tú me dijeras, mira, este es el que a mí me representa algo. Bueno, hay un libro que fue el primero, con muchos errores, con muchos bemoles, pero también con muchos aciertos, que se llamaba No le temo a los demonios, son ángeles en esencia. Ese fue uno de los primeros libros que escribí. Creo que la frase de título dicta todo.
Era una etapa de mi vida con conflicto con la fe, con mi fe religiosa, con mi fe política, con el sentimiento del amor, sobre los valores, una etapa en que tenía yo bastante conflicto con la autoridad, con diversas situaciones de mi vida, que fueron llevadas como en un embudo, las mezclé, las puse, y de ahí salió No le temo a los demonios, son ángeles en esencia. Fue un libro ecléptico. ¿Por qué fue ecléptico? Porque había poesía, había cuento, había ensayo, había aforismos. Agarré todo lo que había escrito a lo largo de mis primeros años de infancia y lo metí en un libro. Y fue catártico, porque cuando ya lo presenté y lo mostré al mundo, y vi que le empezaban a gustar. A algunos les gustaba un cuento, a otros les gustaba una poesía, a otros les gustaba algún relato, y me empezó a decir, oye, me gusta lo que escribes, oye, qué buena onda, o sea, ¿cómo lo hiciste? O ¿por qué lo hiciste? ¿O en quién te inspiraste? Y empecé a ver que a las personas les llenaba y les aportaba algo. Y cuando vi que a las personas les aportaba algo, pues a mí me dio mucha satisfacción. Entonces, esa satisfacción me hizo, de ese primer libro en especial, me hizo continuar, a pesar de que en ciertos círculos literarios de repente pasa, y no me dejarán mentir aquí los promotores que se dediquen a la cultura, cuando se hacen talleres de narrativa, de repente se tiende a lastimar al escritor emergente, más que ayudarlo, a lastimar, a herirlo. Tu trabajo no sirve por esto, tu trabajo no es... A pesar de muchas críticas, porque me enfrentaba a un ambiente literario ortodoxo, de la antigua guardia de escritores del Soconusco, y yo rompiendo ese paradigma, ¿no? Entonces, sí fue complicado al principio, pero cuando vi que había ciertos grupos de jóvenes, de chavos, que me leían y que decían, oye, me gusta lo que hace, oye, me gustó tal cuento, o me gustó el Lobo Pelícano, o me gustó Un médico en México, ya ahí yo sentía esa satisfacción y digo, bueno, voy a seguir haciendo. Los demás libros fueron como consecuencia, pero cada libro fue madurando. De hecho, actualmente estoy cambiando o incursionando más al realismo. Estoy abandonando un poco ese ambiente de la fantasía o de la literatura fantástica, específicamente en el género de horror, terror y suspenso, y abordando temas más reales, ¿no? Estoy trabajando sobre el tema de los migrantes, estoy trabajando sobre el tema de la alienación parental, estoy trabajando sobre el tema del maltrato femenino, el maltrato hacia la mujer, y principalmente de las reclusas del Centro de Readaptación Social en Tapachula. Entonces estoy trabajando esos tres aspectos a nivel poético, porque creo que maduramos de alguna forma, ¿no? Y esa madurez me ha ido llevando de diversos géneros, el erótico, el gótico, y ahora estoy trabajando un poquito más lo que es el realismo. Fíjate, Morty, que pues esta entrevista la hemos venido anhelando desde ya un buen tiempo atrás, y con algunas personas que, bueno, están en el medio cultural, yo les decía mi interés sobre tu talento, y ellos me decían que estaban fascinados con varios libros tuyos, en especial uno, Cómo divorciarse de una cabrona sin salir mordido. Y me decían, oye, pregúntale en qué se inspiró. Ok. Cómo divorciarse de una cabrona sin salir mordido fue un ensayo que escribí, creo que fue en el 2005, si no me equivoco. ¿Es correcto? En el 2005, resultado del divorcio. Yo soy una persona que ya pasó el divorcio, pero fue un divorcio en muy buenos términos, unos términos muy alegres. Pero durante mi proceso de divorcio, observé a muchos en el juzgado de lo familiar y de lo civil que estaban llevando este proceso, ser vaciados en sus bolsillos de una manera muy terrible, pensiones del 75-80%, jueces confabulados. Yo sé que actualmente existe toda una protección, un blindaje hacia la mujer, muy válido. La ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia es una ley válida, me parece bastante interesante. Sin embargo, también debería existir una ley
de acceso a la no violencia para con los hombres. Digo, porque el artículo 1 de la Constitución nos dice que todos somos iguales ante el derecho. Todos somos iguales. Y si todos somos iguales, no tenemos por qué excluir una sola ley para un solo tipo por género. Entonces vienen los activistas o los movimientos ciudadanos que dicen, no, bueno, es que son grupos vulnerables. A ver, un indígena no tiene por qué ser vulnerable. Un indígena es un ciudadano y tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades que cualquier otro ciudadano. Entonces no hay por qué hacer una fiscalía especializada para un solo ciudadano. A mí se me hace absurdo y anticonstitucional, pero también sé que tiene fines totalmente demagogos. Entonces este libro lo escribí como para mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? Yo recuerdo algo que jamás se me olvidó, es como una mamá llegaba con su hija y se meten al baño. Sale y la joven en el antebrazo sale ya marcada con lesiones, ¿no? Y la mamá lo ve y le dice, no es posible, te dije que te tallaras más con la fibra de aluminio, si no, no te van a creer que Juanito te pegó. Porque ya se iban a presentar con la juez. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Entonces, yo decidí mostrar toda esa otra cara de la moneda, como dándole tips legales, mi papá es abogado, tips legales a los jóvenes, a los que estaban divorciando, para tener un divorcio sano, un divorcio que fuera totalmente equitativo. Digo, si tenían hijos, que fuera equitativo, si tenían que dar una pensión, que fuera, también la mujer tiene que trabajar, ¿no? O sea, no nada más cargar el 75, 80, 90% de una pensión, si también ella tiene que ser una mujer independiente. Digo, y no me dejarán mentir las compañeras feministas, ¿no? O sea, una mujer, en toda la extensión de la palabra, es tan capaz en actitud y en aptitud que un hombre. Entonces, más o menos por eso surgió. La esencia. Más o menos por eso surgió de mostrar la otra cara de la moneda. Después acabas de citar un libro que te marcó, el de No le temo a los demonios, son ángeles en esencia. Pero luego viene Claros Oscuros de una mente enferma. Y es ahí en donde Morty Reid deja ver un poco más de su propio ser. Sí, ya con Claroscuros de una mente enferma. Bueno, todos sabemos que Caravaggio es uno de los grandes exponentes de la cultura que se llamaba tenebrismo, el género llamado tenebrismo. Y él citaba que para poder entender lo blanco, pues también hay que ver lo negro, ¿no? Y que en sí, todo lo que observamos son tonos claroscuros. Nuestra moral nos dice que debemos ser totalmente buenos, acudir a ciertos valores o estándares de una sociedad para poder convivir, sanidad, ¿no? Pero yo no estoy tan de acuerdo en eso, ¿no? Yo creo que el ser humano es un ser amoral. No dije inmoral, dije amoral. O sea, el ser humano carece de toda moral. Y usted me podría decir, bueno, ¿cómo es eso? Y yo te contestaría, el ser humano va a actuar en determinada forma, bajo cierta circunstancia y en cualquier momento. El ser humano va a responder va a accionar si su entorno lo presiona a accionar de tal forma. ¿Usted mataría? Me va a decir moralmente no. Y yo creo que sí lo haría, porque si tuviera que defender la vida de sus hijos o la propia, el simple instinto de supervivencia le va a marcar accionar en contra de la otra persona. Entonces, Claroscuros de una mente enferma buscaba eso, quitarle, desacralizar lo maligno, lo inmoral, y también desacralizar lo totalmente bondadoso. Entonces, bajamos a Dios de su pedestal, bajamos a la religión de su pedestal, bajamos a ciertos factores moraloides de las velas perpetuas de su pedestal, y los confluctuamos en un mundo onírico. Eso sí, es onírico, es fantasioso, es una alegoría fantástica. Todos son cuentos del género fantástico, salvo uno,
y de ahí todos los demás juegan con eso, sin decirlo directamente, que esa es la virtud del escritor, ¿no? Pero los pones en un plano ya, es decir, sí. es decir, válgase, donde todos están al igual. Así es, así es. Yo creo que todos tenemos matices, ¿no? Nadie es, bueno, es trillado decir que nadie es perfecto, que somos perfectibles, ¿no? Eso es trillado. Pero realmente en el diario acontecer es así. Todos manifestamos ciertas conductas en determinadas circunstancias. Esta figura en la literatura se conoce como doppelganger. Y el doppelganger no es más que el Mr. Hyde, el señor Hyde, el Mr. Henkiel, el Dr. Henkiel actuando, ¿no? Es Dorian Gray con sus dos rostros ante el cuadro. O sea, el doppelganger es la dualidad del ser humano, y que tiene luz y que tiene oscuridad. Todos hablamos, somos seres de luz. Yo dudo mucho de eso. ¿Por qué? Porque somos también seres de oscuridad. También somos seres de oscuridad. Sin la oscuridad simplemente no tendría sentido nuestro accionar. O sea, todos quieren ser buenos, quieren ser los padres perfectos, quieren ser la familia perfecta, quieren ser No. Hay que aceptar la clase de cucaracha que a veces uno es también, ¿no? O sea, hay que aceptar que tienes defectos y aprender a vivir con eso. Es bueno intentar mejorar, es bueno intentar ser mejor, pero habrá momentos en los que no vas a poder llegar a ser mejor y vas a seguir siendo la misma tipo de persona. Y es como una diabetes, tienes que aprender a vivir con ella, ahí la vas a tener. Tu lado oscuro siempre va a estar. Que aprendamos a racionalizar y que aprendamos a controlar nuestra tripa, o sea, nuestra visceralidad, es una cosa. Pero de que ahí está, latiendo, respirándote al oído, jugando con tu nuca, que está ahí palpitando, el mal siempre está ahí. O sea, ahí está en ti. El bien y el mal siempre está en ti. Entonces, por eso cuando hablamos de cuestiones morales, yo siempre entro en ese conflicto, ¿no? Si tú trazas una línea recta hacia el norte, ese norte, y tú estás posicionado en el lado contrario, lo llamas sur, porque así te estableció la geometría llamarlo, ¿no? Este es sur, aquel es norte. Pero si tú caminas un poco más, tarde o temprano, ese que era norte se convierte en sur, ese que era oriente se convierte en poniente, eso que era amor se convierte en odio. Es una misma línea vibratoria. Tendríamos que remontarnos a textos herméticos como el Kybalión de Hermes Trismegisto, donde te habla de líneas vibratorias. Realmente son estados de vibración, pero es lo mismo. El amor y el odio es lo mismo, es un siamés latiendo con un mismo corazón. Nada más. Eso te motivó a escribir Claroscuros. Y además, esta dualidad que tú hablas, sin duda alguna en el 2013, Luz y Tinieblas, también lleva algo de esa esencia. Luz et Tenebris, o Luz o Tinieblas, es un libro de connotación hermética, iniciática, simbólica. No soy Pablo Coelho, ni soy alguien que juegue con el realismo esotérico de esa forma. Yo soy miembro de una de las órdenes más antiguas secretas, que ahora nos llamamos discretos, que es la francmasonería. Y es un libro escrito para francmasones. Está abierto al público general, pero es un mensaje para mis hermanos de fraternidad, mis hermanos de logia. Eso lo escribí en Ciudad del Carmen por una encomienda de Moisés Ramos Mo, que en ese momento era el gran maestro de la gran logia Isla de Tris en Ciudad del Carmen. Me pidió que hiciera una serie de cuentos que hablaran o que mandaran un mensaje de la orden para que fueran comprensibles para todo el mundo. Entonces hablamos de la luz, hablamos del conocimiento, de la noxis, jugamos un poco con la serpiente. Ya ves que bíblicamente la serpiente se ve como el objeto del pecado, o el que incita al pecado, cuando la serpiente en sí es el símbolo de la noxis. En la medicina tú puedes ver el báculo de Esculapio, es una serpiente, símbolo del conocimiento.
Entonces de repente ves la iconografía, por ejemplo, religiosa, y ves que casi todas las figuras sándicas o deidades están aplastándole la cabeza a la serpiente. ¿Por qué? Porque es una alegoría de cómo la religión le aplasta la cabeza al conocimiento. Digo, hay que verlo. Claro. Uno ve lo que le dice uno de los más grandes filósofos mexicanos, Calimán, decía: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, a veces la verdad está aquí enfrente y no la podemos ver porque no tenemos el conocimiento. Ya Francis Bacon decía que el conocimiento era poder. Entonces, actualmente el conocimiento se centra en unos cuantos y ese conocimiento no llega a los demás. Entonces, ¿por qué? Porque se encripta, se vuelve parte de un argot, de un modo de expresarse en código, sin caer en otro tipo de confabulaciones y teorías de la conspiración Illuminatis, como de repente se manejan en las redes sociales, que todo le quieren ver el signo de la pirámide de Horus y todo lo demás. Realmente este libro está hecho para mandar un mensaje simbólico, un mensaje hermético, un mensaje esotérico, estrictamente puro, es decir, de conocimiento iniciático. Morty, has participado en muchos eventos, muchos festivales, has estado en diversas partes, no solo del estado, has recorrido parte del país y has cruzado fronteras. Sí. ¿Qué experiencia te ha traído esto? Muchos amigos, yo... ¿Tú crees en la amistad? Sí creo en la amistad. También creo en la hermandad como creía Abel en Caín, ¿no? O sea, sí creo, pero también guardo cuido mi espalda también. Yo a todos llamo mis hermanos, a todos los quiero, a todos los he conocido. Me gusta mucho lo que he aprendido, por ejemplo, en Monterrey, con la artista Ana Juan, que fue una de mis promotoras allá en Galería Regia. Aprendí infinidad de cosas, impresionante de la cultura regia, una cultura totalmente diferente a la chiapaneca, porque por ejemplo en Monterrey me decían: dame 5 libros, y soltando la paga. Y aquí en Chiapas pues todavía no dejamos, me lo regalas o me lo prestas, o lo fotocopio. Digo, también son formas diferentes de ver la situación, pero la verdad aprendí mucho. Algo que lo que me ha impactado mucho es la relación con la gente que viene de Centroamérica. Y no me dejarán mentir los poetas con los que trabajamos, como la tía Chari, como César Trujillo, Girón, Carrasco, todos los compañeros que nos movemos en este ambiente, René. Los poetas de Centroamérica fue bastante interesante contactarse con ellos, porque por lo menos en lo personal a mí me generó una identidad como Soconusco. Pero no identidad esa de rivalidad tonta que de repente se maneja Soconusco al centro. Yo no tengo ese conflicto, me da igual. Pero sí esa identidad de saber que hablamos el mismo idioma prácticamente del Soconusco hasta Centroamérica, y identificarme en sus palabras y saberme que somos iguales, ¿no? Entonces bastante interesante esa como cofradía que se formó entre todos nosotros. Y también los que conocí en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando con las reclusas del Centro de Rehabilitación Social allá en Tapachula, es interesante las historias, son mujeres algunas yo siempre yo creo que son víctimas de una sociedad que las orilló a hacer ciertas cosas, muchas víctimas de violencia totalmente, y sin embargo mujeres de gran valía, ¿no? Entonces, el ir conociendo gente alrededor de la ciudad, de Centroamérica, de Estados Unidos, la verdad me ha dejado mucho conocimiento. ¿Estuviste en McAllen? Sí, estuve en McAllen, Texas, en un café y en un museo que se llama Museo del Migrante. Me llevó ahí, fue la artista Ana Juan, de Monterrey, nos brincamos para allá, y tuvimos una convivencia con algunos paisanos chiapanecos, oaxaqueños,
y de Tabasco, que vivían allá en McAllen, y fue una experiencia bastante grata. Llevamos bastantes libros y hicimos una actividad en un mall allá en Estados Unidos, y empezamos a hacer lectura y regalar libros, y la gente se acercaba. Fue una intervención poética, artística, y la gente, el nativo, el americano nativo, reaccionó bastante bien ante la latinada que estábamos haciendo nuestra bulla allá. Y empezaron a agarrar los libros, y algunos que hablaban los dos idiomas nos empezaron a traducir los cuentos. O sea, fue una actividad de convivencia que generó bastante bulla en ese momento. Hoy te encuentras trabajando en diversas actividades, y hay una en especial, Morty, que yo quisiera planteártela con un punto de referente. Al Pacino, en una escena del Abogado del Diablo, le contesta a Keanu Reeves ante una pregunta que le hace, y le dice: es que tú eres maldad, le dice. Y Al Pacino, siendo el personaje del diablo, le contesta: no, yo no soy el malo, yo genero el escenario, quienes deciden son ustedes. Una pregunta: ¿para ti hay maldad? ¿Hay odio? ¿Hay... ¿En mi vida o en general? No, a nivel sociedad, a nivel sociedad, porque lo que yo observo en tu literatura, es más, las gráficas que acompañan a tu literatura dejan un reflejo que hoy quisiera que lo compartieras con quienes nos hacen favor de sintonizar. Sí, mira, hay mucha crudeza en este mundo. Acabo de escribir una poesía que se llama Mami. Todos hemos escuchado esa frase que dice: mi mamá me mima, ¿no? Y empecé a jugar con ello. Mi mamá me mima, mi mamá me quiere, mi mamá no miente, mi mamá me adora, mi mamá no miente. Empecé a jugar con eso. Y de repente, pero una tarde como en tantas otras, mi mamá se enoja, mi mamá nos golpea, mi mamá nos ata, mi mamá nos hiere. Mi mamá nos hiere, mi mamá nos duele. Y al siguiente día, un cuerpo de médicos forenses recoges en 7 bolsas, pequeñas bolsas negras, un número igual de cadáveres. Eso sucedió en Estados Unidos. Una madre mata a sus 7 hijos. Hay muchos puntos de vista cómo poder observar eso, ¿no? Teológico, no teológico, ateo, social. Si la maldad existe, podríamos entrar en ese jueguito que sale un día, que sale en muchas de las publicaciones cristianas, donde Einstein le dice a un tipo maestro muy solemne, donde dice él, no, pues la oscuridad existe, dice Einstein. No, maestro, lo que existe es la ausencia de luz. Y luego le dice: no, el frío existe, maestro. No, claro que el frío existe. No, maestro, lo que existe es la ausencia de calor. Y cuando te vas a la etimología de Lucifer, por ejemplo, es el ser de luz, ¿no? Entonces, ¿a quién adoras? Entonces, si vamos a empezar a jugar con eso de la maldad o la bondad, hijos, es meternos en un terreno muy escabroso. Yo creo que el ser humano es un ser amoral, un animal. Es un animal. Una madre que mata a sus 7 hijos lo hace porque no tenía heroína para drogarse, no aguantó la bulla de los niños, y en un exabrupto los mata. Que si existe la maldad, hijos, pero yo creo que existe ese momento crudo como tal. Cuando ves a esos hombres allá, los yadistas, cortando la cabeza a las personas, y lo ves tan lejano, y de repente ves a los 43 de Ayotzinapa, que no son 43, que son infinidad de personas que están desaparecidas. 22,000 aproximadamente. Y de repente te acuerdas de Acteal, no tienes muy lejos. Pero lo que me molesta más que la maldad es la capacidad del ser humano de tolerarla cada día más.
Y yo recuerdo mucho a esa alegoría de las ranas que están en una cacerola, ¿no? Y que les generan un ambiente cómodo. Pero las ranas lo que no saben es que abajo le están subiendo gradualmente la temperatura, muy gradualmente. Entonces las ranas siguen cómodas y aunque tienen la cacerola abierta, no salen porque están cómodas. Les van subiendo gradualmente la temperatura y llega el momento que terminan cocinadas. Entonces, yo creo que por ahí vamos. Lo he platicado mucho. Hay una persona en especial en mi vida con la que platico mucho y le digo, es que estamos en una verdadera decadencia en todos los sentidos, como raza humana. Y que tal vez lo mejor, aunque suene yo fatalista, sería la extinción. ¿Cuándo se va a acabar todas esas cosas que vemos en el mundo? Cuando nosotros ya no estemos sobre el planeta, porque ni los animales que consideramos, o sea, los animales que llamamos inferiores hacen lo que nosotros hacemos. Es terrible, es terrible. Y por ahí saltan los activistas, ¿no? No, un mundo de amor, un mundo de paz, y salen con sus frases de Gandhi, y salen con sus frases de Martin Luther King, y que la verdad, voy a decir una grosería, la verdad me tienen hasta la madre los activistas de ese tipo. Te voy a decir por qué me tienen hasta la madre, porque también no se han dado cuenta, o no saben las biografías de los seres que siguen. Por ejemplo, Mahatma Gandhi acabó asesinado. Martin Luther King acabó asesinado. Ah, no, bueno, vamos a hablar de México. Pancho Villa, Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fusilado en Cuilapa. Miguel Hidalgo decapitado. Pancho Villa o Doroteo Arango, para los puristas, y Emiliano Zapata acribillados a balazos. Entonces, nuestros héroes, salvo Juárez y uno que otro, son de imprenta. Es cuando yo me pregunto, bueno, sí, hablas del amor, hablas de todo eso, pero el amor es un paliativo, pues. O sea, como lo es la religión, y muchos van a decir, ay, qué hombre tan amargado, y qué hombre tan ha de estar viviendo una vida de tristezas. No, vivo una vida muy plena. Pero eso no me hace no reconocer lo que está pasando, ¿no? Soy un ser racional. Me hablan del amor, y cuando me hablan del amor pienso cuando de niño me decía mi papá que Santa Claus traía los juguetes, ¿no? O sea, cuando tú me hablas del amor, yo pienso que el amor es el Santa Claus de los adultos. ¿Sale? ¿Sí? Son paliativos. La religión es un paliativo. El trabajo es un paliativo. Ah, soy workaholic, o sea, ¿cómo estoy trabajando? ¿Sí? Soy un chingón, mira mi foto, mira cómo estoy. Sí, es un paliativo, es un paliativo. Ah, mira qué relación de pareja, mira, publicamos en Facebook nuestra selfie con nuestro rostro de pareja y nos amamos muchos, pero no lavan ni sus calzones en la casa. Quien quiera cambiar el mundo, y me lo he dicho hasta el cansancio, que aprenda a barrer su casa. Que aprenda a barrer su casa. Están más preocupados por el celular que traen, por el reloj que traen, por la camisa de marca que traen, por el pantalón que traen, por los zapatos que traen. Yo traigo hoy mis zapatos sucios, mi cabello viene despeinado, pero eso no hace que yo deje de ser. No me hace menos, no me hace más. Estoy viajando, estoy haciendo actividades. Lo único que creo que te puede hacer cambiar las cosas es la praxis, ser pragmático en algunas cosas. Esa es mi filosofía de vida, cada quien tiene su forma de ver la vida y muy respetable. Pero, como te digo, si quieres cambiar el mundo, pues dale una barridita a tu casa, a tu vida, límpiate las uñas, lávate los dientes, aprende a lavar bien tus calzones y entonces sal a cambiar el mundo. ¿Cuánto activista hay en la actualidad? ¿Cuánto feminista hay en la actualidad que solo golpea? Yo no los veo haciendo campañas, yendo a sacar a las mujeres que están realmente sufriendo violencia. Pero en el Facebook se ven tan lindos, en el Twitter se ven tan chingones, pero en la realidad no es así.
¿Cuánto activista hay que yo conozco que les paga los boletos de viaje a algún partido institucional? De los que vemos. ¿Cuántos hay de los que dicen, no ser políticos? Bueno, no se puede no ser político. Somos entes políticos. Esto que estamos haciendo tú y yo es un acto político, aunque no tenga una bandera partidista. Lo que pasa es que le lavaron el cerebro a las personas haciéndoles creer que existen 4 o 5 partidos grandes y otros 4 o 5 hijos putativos, que es lo que es política. Y no es cierto. Política es este acto de relacionarnos, de hacer cosas, y les venden esa idea. Entonces tú les generas un cuadro, tienes que elegir de esos 10 que están ahí, solamente esos 10. Yo sí creo en las candidaturas ciudadanas. Lo que no creo es que hagan botargas de niños idiotas y que hagan pendones con caricaturas, como si yo fuera un ciudadano idiota. ¿Quieren atacar mi lado infantil con eso? ¿Qué creen que no sabe uno de mercadotecnia? ¿Qué creen que no sabe uno de mercadología? ¿Qué creen que no sabe uno de diseño de imagen? Yo he visto candidatos a la presidencia municipal de mi municipio, de allá de Tapachula, que hoy son más morenos que un frijolito. Pero parecen como frijoles varios en las fotos de las campañas políticas. Photoshop. Entonces, que si hay maldad en este mundo, creo que hay muchos tontos caminando. Y te lo pregunto, Morty, porque tú tienes dentro de tu esquema, tu diversidad del esquema de trabajo, actos de maldad. Sí. Platícanos de ello. Actos de maldad es un juego de mesa que hice hace algunos años. Dentro de mi formación también tengo el grado de técnico perito criminalista. Y es un juego de mesa en donde un investigador tiene que encontrar bajo ciertos perfiles y ciertas pruebas, determinar quién fue el asesino de esa escena que está montada. Y aparte tiene que hablar sobre ese asesino en especial. Son 70 cartas con diferentes asesinos seriales reconocidos y que ya tienen un patrón de conducta. Entonces, correcto, ya son asesinos reconocidos, porque estaba yo recordando a quién mató a los Robins. Por ahí estaba. Son asesinos reconocidos. Entonces el chiste es pedagógico, o sea, es un juego pedagógico, es para que tú aprendas a identificar los perfiles y a identificar las escenas. Porque acuérdate que criminalística y criminología no son lo mismo. La criminalística se basa en hechos tangibles. Vas a buscar huellas, vas a buscar evidencias que se vean, que sean tangibles. Y la criminología va más al perfil. Entonces, conjugando un perfil, por ejemplo, un asesino sádico que utilizaba una cuerda, que utilizaba un cuchillo, que robaba ciertos trofeos, entonces ya va encauzando. Dices, bueno, de estos 70 que tengo acá, estos 7 encajan con tal perfil. Pero vamos a ver las evidencias. Entonces, que se montan en este tablerito. Y ya una vez encontraron la evidencia, ya pueden ir descartando hasta encontrar al asesino serial que ellos habían propuesto, ¿no? Y ese es el juego, ¿no? Es muy sencillo, pero es totalmente didáctico, con la intención de que vayan aprendiendo los perfiles, principalmente los alumnos que se dedican a estudiar la maestría en criminología, la licenciatura en criminología o en criminalística. Es un jueguito. Estás muy enfocado a la literatura Z, zombie. Sí. Y bueno, tienes un trabajo por ahí pendiente, ¿no? Sí, gané, de hecho sí, hace un año gané un premio en una academia argentina de literatura fantástica, X cantidad de dinero por un cuento que se llamaba Jacinta. Y Jacinta es una crítica el cuento es un cuento zombie, ¿no? Pero es una crítica al imperialismo de los Estados Unidos, donde un joven de Estados Unidos viola a una trabajadora doméstica que era latina, pero jamás, pero la lleva a hacer un aborto, ¿no? Entonces ahí más o menos se va dando la trama de una pandemia zombie, ¿no?
que le toca a él, pero al final el cuento lo que cierra es como al final todo se le revierte a este imperialista, ¿no? Que está representado a un joven. Les gustó mucho, ya yo no, te voy a decir una cosa, yo no considero que sea uno de mis mejores cuentos, pero les gustó, y como les gustó ganó. Y últimamente he estado escribiendo también un poquito, ese libro de literatura Z, ya lo pienso sacar este año, no quiero esperar hasta el otro año. Fíjate que recorriendo tus redes nos encontramos con muchas cosas, ¿no? Sí, está bien. Y bueno, me es compromiso para mí preguntarte sobre ello, ¿no? Sí, y voy a encontrar, voy a mencionar una cita. Usted pregunte lo que quiera. Dice, jamás le he temido a ningún dios. Como escritor entiendo que el mito es necesario. La humanidad está álgida de historias, pero como toda buena novela, no tiene por qué ser creída al pie de la letra. Sí. ¿A quién le ora Monterrey? No, yo no le oro a nadie. No creo, no creo en Dios, o sea, pero no creo en Dios no porque sea un acto de rebeldía, simplemente es por antonomasia, o sea, es conocimiento básico, ¿no? Ese que lees, ese aforismo, esa frase que lees, la escribí después de haber leído el libro de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que fue un escritor que buscó todas las tradiciones orales sobre la cosmovisión del dios y del héroe, del famoso monomito. Y dice que el ser humano pasa de un plano ordinario a un plano extraordinario, y por ese plano extraordinario llega por medio de la apoteosis. Y la apoteosis es el hombre Dios. El problema es que cuando uno llega a ser hombre Dios, se convierte en venerado. Ahí tienes a un Jesús, ahí tienes a un Buda, que eran hombres comunes y que vencieron esa barrera y se convirtieron en héroes. Alguien que lo explota en la actualidad es este señor Stan Lee, con sus famosos héroes que todo mundo consume, ¿no? Pero no hay mucha diferencia entre Jesús y Batman, ¿no? O entre, por ejemplo, si tú te preguntas, existen demasiados sincretismos o demasiadas semejanzas, ¿no? Una Trinidad, por ejemplo. Si yo te digo una Santa Trinidad, tal vez la primera que te venga a la cabeza sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? La que conocemos por la cuestión católica, ¿no? Pero existe la Santa Trinidad, Horus, Isis, Osiris, y que aquí sí contempla la figura de una mujer, en la otra no. También está la hindú, es Vishnu, Krishna y Brahma. Entonces hay sincretismos, hay relaciones, hay semejanzas, y esto Joseph Campbell le llamó el héroe de las mil caras. Las diferentes formas de contar una misma historia en diversos lugares. Entonces yo no le temo a ningún dios, bueno, no le tengo a ningún dios, dice ahí, considero que es una buena historia, es una historia muy vendible, déjeme decirle, es una historia muy vendible. La mayoría de las personas la consume a diario. Si no, puedes darte una vuelta por el parque de Ocosocuautla y vas a ver a las hermanitas tratando de convencer a todos los que están ahí sentados todos los días. Es una historia muy vendible. Y cuando usamos la palabra Dios, no sé si lo has visto últimamente, algunos políticos, o sea, la utilizan, cuando es tiempo de electoral la utilizan, porque saben que entran por una parte en la que la mayoría de la población en México coge. Tú hablas de Tata Dios y la gente agacha la cabeza. Aguas, porque a veces es un método de manipulación totalmente social la religión. Es por eso que escribiste, cuando el hombre entiende el porqué de sus mitos, entonces entenderá el porqué de sus tiranos. Así es, sí, ¿no? Es la forma en que se domina al hombre, ¿no? Mira, por ejemplo, te puedes dar cuenta cuánto poder tiene esto de la religión cuando escuchas a un tal señor Francisco I decir que se está mexicanizando Argentina, y a la semana agarran a la tuta. O sea, podría decir que no tiene ninguna relación. Sí, tiene una relación. Te puedes hablar
¿Qué tanto poder tiene la región de México cuando ves un programa de un tapachulteco, por cierto, y lamentable, aunque se van ahí encima medios o conozco, del señor Orduña, que escribió La Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, y que aquí creo que le dieron, aquí en Tuxtla dieron, no sé si un premio Roseo Castellanos, no sé qué premio le dieron acá por su libro, que busca el sometimiento de la conciencia del hombre. Los libros no pueden buscar eso, salvo que sean, pero juega con lo de La Rosa y juega con lo de Guadalupe, y aquí hablar de Mamá Lupita es como, no vayas a hablar de eso porque es peligroso, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí se ponen de pie los caballeros de Colón, los legionarios de Cristo, el Opus Dei, y empiezan a apretar su sigilo y empiezan a jalarle duro y empiezan a darse latigazos acá porque estás tocando una palabra que no debes de tocarles, pero es la realidad. Están manipulando a la población. ¿Cómo es posible que en tu país haya estado un hombre como Marcial Maciel? Y a los pedófilos que estuvieron, por ejemplo, en los legionarios, hoy estén de directivos de los colegios jóvenes, pero ahí llevan la gente bien lleva a sus hijos. Hay maldad en este mundo. ¿Piensas decir algo más? Claro, por supuesto. Te diversificas. Tu trabajo lo has llevado al teatro. Sí. Platícanos. Sí, hace unos días presentaron en Tapachula, la artista Jacé Young presentó un performance que se llama Lili. Es un viaje por todas las visiones del amor. También lo desacraliza y tomó uno de mis textos que se llama Love Killer para teatralizarlo dentro de esa obra, donde el odio estaba molesto y porque le estaban zumbando un animalito alrededor de los oídos, le zumbaba. Entonces agarra un matamoscas y ¡paz! Le da. Cuando se da cuenta es Cupido, ¿no? No es Cupido, es Cupido. Separado. Separado. Entonces, pues se da cuenta que ha matado al amor, ¿no? O ha matado a aquel mensajero del amor, ¿no? Entonces, ella juega con todas esas visiones, ¿no? Y la teatralizó. También me acaban de nombrar director de una compañía teatral que se llama MAT. Esta compañía teatral tiene diversas actividades, ¿no? Entre las que entra el desarrollo de un musical que se llama Despertando de Primavera. Y usted dirá, bueno, Morty, ¿qué hace en un musical? O sea, ¿qué va a hacer Vaselina, no? Me invitaron a este musical por mi personalidad o por la forma que tengo de ver la vida. Despertar en Primavera es una crítica social a todas aquellas personas de edad adulta que ven mal algunas cosas que hacen los jóvenes, ¿no? Entonces aquí es una crítica al bullying, es una crítica a la violencia intrafamiliar, es una crítica al abuso de un padre hacia su hija, al abuso sexual de un padre hacia su hija. Es una crítica a la violencia de género, a la violencia hacia el género homosexual. ¿Por qué es una crítica? Porque es una crítica a la religión. Es bastante fuerte la obra, que cuando se acercaron a mí para pedírmelo, yo les pregunté 10 veces si realmente querían que yo fuera el director, porque les iba a sacar esa parte, la parte oscura de ellos. Llegaron a mí 42 jóvenes, que llevo ya un poquito más de un mes y medio trabajando con ellos. No hemos llegado a los 2 meses, un poquito más de un mes y medio con ellos trabajando. Y quisiera que los hubieras visto cuando empezaron y cómo están ahorita, ¿no? Están súper despiertos, están trabajando arduamente. Estamos trabajando lunes, miércoles y viernes, de 4 a 7 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche, y domingos de 9 a 2 de la tarde. Entonces estamos trabajando arduamente porque queremos presentar esta obra que se llama Despertando en Primavera, en la que también me ayudan el profesor Vicente Ávila, que es coreógrafo de ballet cubano, y el profesor Víctor Junco, que es maestro de teatro.
Y también Mario Álvarez, que fue el que me invitó, que es el director del colectivo. Yo soy director de la puesta en escena, él es el director del colectivo. Entonces estamos haciendo un trabajo en conjunto bastante fuerte, porque queremos traer esta obra a todas las ciudades del estado de Chiapas. Y por eso desde ya hacemos un llamado a los foros que se interesen en darnos un lugar para presentar nuestra obra. Dura aproximadamente hora 45 minutos, musical, para que nos den las puertas abiertas, ¿no? Nos dan ese espacio. En el Soconusco jamás se había hecho un musical, y jamás se había hecho un musical de este estilo, con tan irreverente, tan fuerte, ¿no? Con palabras altisonantes en las canciones. Entonces, que va a mover, que lleva mucho erotismo, mucha sensualidad, mucha sexualidad, entre jóvenes, que va a mover muchos tapetes, va a mover muchos paradigmas establecidos. Entonces, va a generar cierto escozor, pero el arte es así. Tú eres un escritor, lo has mencionado, desde los 12 años descubres esa pasión, te ha llevado a escribir libros, has recibido reconocimientos, has estado fuera del estado, has estado en el país, te has ido fuera de frontera, has cruzado fronteras, pero eres un escritor que no solo se preocupa por escribir, sino también por fomentar la lectura. Hay una fotografía que tú subiste en tu red social en donde, palabras más, palabras menos, decías que la subías porque era un cuadro que te era muy difícil encontrar. Y describo la fotografía. En un parque, un papá está con la mamá y en medio de los dos está un niño y en las manos el padre sostiene un libro. Y yo leí, más allá de las letras, leí sentimientos, vi emoción, vi nostalgia en ti. Sí, yo creo que muy pocas veces me puede conmover algo, y eso me conmovió. Estaba yo en el Parque Bicentenario de la ciudad de Tapachula, y de repente vi llegar a una pareja. Tomaron varios libros, o llevaban varios libros, y vi libros de cuentos. Al principio dudé de que fueran a leerle algo al niño. De repente veo, si ves la foto, el niño está acá, tiene el gran libro y los papás están alrededor de él. Wow, o sea, te lo juro que en años que llevaba en Tapachula, o sea, que yo lo haya visto así en público, tal vez no dudo que haya padres que le den a sus hijos, pero que esa escena me pareció tan hermosa y me generó tanta esperanza. Yo no le confío, ya te das cuenta que soy muy escéptico de muchas cosas, yo no le confío tanto a la esperanza, porque ya decían los antiguos griegos que era la última calamidad que estaba en la caja de Pandora, la última. Sin embargo, me generó esperanza. Y me acordé de mi hermano Esteban Arce, de Costa Rica, cuando me decía, es que Morty, tienes que tenerle fe a la esperanza. No, es que la esperanza es una calamidad, Yo estaba necio con eso. Y me dijo, no, Morty, la esperanza también es un objeto de resistencia. Y tienes que darle su mérito a la esperanza como resistencia. Me costó carburarlo. Lo traté de justificar mucho tiempo. Después del festival, en el proyecto Bosch, en el festival fue 2012, 2013. Así es. Ahí estuvimos, y cuando llego yo a ver esta foto, ahí me cayó el 20. Después de 2 o 3 meses que nos habíamos visto, dije yo, wow, tenía razón, la esperanza es un motor de resistencia. Y eso era un motor. Para mí en ese niño estaban sembrando, me vi en él, pues. Fue algo que me tocó y me regresó a la infancia de mis padres, contándome aquel cuento de los Cadejos, y mi madre leyéndome su poesía, que fue con lo que empezamos el día de hoy. A eso me llevó, a ese instante que el amor de mis padres me rodeaba con la lectura, ¿no? Fíjate, Morty, que en tus gráficos hay muchas fotografías donde predomina el blanco y el negro, sí, donde juegas con la ironía, juegas con el sarcasmo, sí, en donde te das el atrevimiento de poner una fotografía donde una niña le dice buenos días a todos menos a mis amiguitos que no sonríen y son unos fantasmas, en donde
le escribes a la muerte, en donde la sangre corre por tus letras. Sí. Eres un hombre escéptico, pero te quiero hacer una observación. Sí. Eres un hombre muy sensible. Sí. Hace rato mencionabas mi mamá me mima, Sí. y no pudiste ocultar la emoción. No, yo ese poema, creo que todo poema es un parto, ¿no? Mayéutico, si lo quieres ver así, pero ese poema realmente me partió. Son como 15 líneas, no son muchos, no acostumbro a hacer poemas muy largos, y me partió en dos, me hirió, y estuve, no, o sea, no, tal vez no decirlo de esa manera, pero sí me ¿Te dobló? Sí me dobló, sí me dobló. Ahorita mencionabas al niño de la fotografía de los padres que Sí. veían, y tan vuelve a sumar el sentimiento. Sí, no, es que uno es escritor, uno está con la antena abierta todo el tiempo, en cualquier lugar, en cualquier momento, la antena está abierta. Yo considero que soy muy sensible. ¿Vives en la nostalgia? No soy nostálgico ni soy melancólico, salgo a la calle, vivo, disfruto como cualquier otra persona, pero sí cuando estoy en el espacio psíquico adecuado, porque eso lo valoro mucho, un espacio, por ejemplo, ahorita no me siento invadido y me siento en un espacio psíquico cómodo. Entonces, como estoy en un espacio psíquico cómodo, mi capacidad de sensibilizarme y de recibir mi entorno aumenta. Y es muy básico. Yo creo que yo algo que aprendí del señor que está manejando hoy los controles, el señor Javier Opones, no ver televisión. Y no veo televisión. Sí entro un poco al internet, porque para mí el internet sí es un medio de trabajo. Mucha de mi obra se vende por medio del internet. Pero de ahí mi espacio psíquico, un día llegarás a tu casa. Gracias. Son libros, un pizarrón donde escribo todas mis ideas, porque creo que todo lo que tenía que hacer hay que escribirlo. A veces es diarrea mental, pero ya después lo vas a ir puliendo. Sí, la verdad, o sea, porque uno como artista, pero algo que aprendí de muchos de mis amigos escritores es hacer las cosas, ya no tanto planear, voy y lo hago. Entonces, por ejemplo, el viernes 13 de marzo, en la ciudad de Tapachula, vamos a intervenir una funeraria. Entonces, ¿qué es intervenir una funeraria? Una intervención es, por ejemplo, que tú vas ahorita en la calle y te pones tu altavoz y te pones a leer poesía. Estás interviniendo ese momento, estás haciendo una intervención, rompiendo el flujo natural de las cosas. La gente va caminando, va a su casa, va pensando otra cosa, y de repente vas tú con tu altavoz y te pones a leer: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Entonces intervienes. Entonces vamos a intervenir una funeraria, donde su servidor se va a meter por segunda vez en su vida en una caja, en un ataúd. ¿Cuánto mides, Monty? 2 metros 1. Sí, va a ser complicado. Complicado, ¿no? Sí, ya me medí, estoy apretado dentro con la... Sí. De hecho, por eso yo solicité ser cremado, para evitar tanto conflicto con eso. Sí, vamos a estar acá y vamos a hacer un performance entre lo teatral y lo literario, y vamos a empezar a leer cuentos de terror y todo eso dentro de una funeraria que ya no la prestaron, y nos dijeron, claro, siempre y cuando no llegue un muertito. Claro. Le escribes a lo gótico, andas en el mundo dark. La muerte es algo que es muy familiar para ti, vaya, tú hasta por tu profesión. Sí. Estás en círculos de lectura, tienes talleres donde enseñas a escribir, corrección de estilo, has sido merecedor de premios en diversas partes del país, tienes libros. ¿Qué viene, Monty, aparte de lo que ahorita nos acabas de mencionar? Bueno, ¿qué viene ahorita? Ahorita seguir creciendo. Vamos a viajar a la ciudad de Veracruz. Ahorita nos acaba de llegar una invitación, del 24 al 29, por una cuestión de ecología, poemas ecológicos, en un convenio de Veracruz, Chile y Argentina. Vamos a estar representando a Tapachula, su servidor y la escritora Artemisa Zamudio, o Brenda Zamudio. Vamos a ir a representar a nuestro Tapachula en esta ciudad. ¿Y qué más sigue? Pues seguir trabajando, presentar la obra de teatro, traerlo a todos los festivales. También estamos, ahorita ayer
las 10 de la mañana firmamos un convenio de trabajo con el Departamento de Difusión de Ciudad Salud Tapachula para lo que es una serie de cortometrajes que sensibilicen sobre la cultura de donación de tejido y órganos. Tú vas a ser el que escriba. Yo soy el director y soy el guionista de esos cortometrajes. Creo que el artista debe involucrarse en diferentes ramas del arte. Como te decía tras de cámaras, el único que no incursionó es el ballet, pero ya un día me pondré mi tutú a ver qué tal sale. Hay cosas que tal vez no saben ustedes. También hago escultura, he hecho un poco de pintura. Ahí voy trabajando, aunque a mí me gusta más el color, los colores oscuros. Entonces ya algún día les iré mostrando un poquito más de ese trabajo, ¿no? Que todavía lo considero muy, muy mío y lo tengo ahí reservado para el momento especial. Sí, yo gané hace algunos años, gané un PECDA, que todo el mundo veo que ahora gana PECDA y siente que ya es Dios. Entonces, la verdad, PECDA es un programa, cualquiera lo puede ganar, y principalmente muchos saben que los premios ya saben cómo son. O sea, ¿para qué les voy a decir mentiras? Ya saben cómo son los premios. ¿Cómo son? Tiene que ver mucho las amistades, los conocidos, quién está de jurado. Digo, PACMI, PECDA, FONCA es lo mismo, ¿no? Entonces, eso creo que todos lo saben. Pero bueno, hace muchos años gané un PECDA y un día me gustaría traerlo para que lo presentáramos acá. Son 27 piezas anatómicas, cadavéricas, incluidas en parafina, en tercera dimensión. Ese se llama Morfos, escultura anatómica. Lo presenté en Comitán, en San Cristóbal, hace algunos años. Y en Tapachula, cuando lo presenté, me cerraron las puertas. Porque, por la cuestión de que eran piezas anatómicas, eran de cadáveres, ¿no? Tengo el permiso y todo eso, no empezó a que maté a nadie. Claro. Estoy debajo de mi cama, ahí duermo con ellas abajito y cuando gusten me gustaría presentárselos porque es algo de mi trabajo que jamás que no he vuelto a sacar, que ahí está como algo muy, es bizarro, sí es bizarro, pero también yo lo había creado con un fin totalmente académico, sino que las personas, por ejemplo, vieran un pulmón necrosado por tabaquismo, que vieran cómo es un riñón con insuficiencia renal. Entonces, con ese fin lo hice, ¿no? Obviamente se fue tornando a otro tipo de estilo, pero sí me gustaría mostrárselos un día, ¿no? No, bienvenido, y ojalá que pues pueda ser en este escenario, en este foro, donde puedas compartir con este auditorio. Claro que sí. ¿Algún mensaje que quieras darle a esa juventud, Murti? A esa juventud que te lee, que te sigue, que está ávida de lo que estás haciendo. Tapachula es un ejemplo de ello, pero también aquí hay muchos seguidores que están pendientes de tus escritos, de tu trabajo. Bueno, lo que les voy a decir es lo siguiente. Primero lean. Leer te abre un panorama impresionante al mundo. Te despierta, genera pensamiento crítico, te vuelves más reflexivo. Muchos se casan con la idea de ser inteligentes y se llaman inteligentes. La inteligencia es un don que tenemos cualquiera y es un don imperfecto. El tacto es imperfecto. Tú no puedes tocar cosas de determinada temperatura o no soportas una disminución abrupta de la temperatura en frío. Tienes un límite. Igual el oído, no escuchas todo. Igual el olfato, no olfateas todo. Y a determinada longitud de onda tú no ves más allá. La inteligencia, por lo tanto, es limitada. Ser inteligente es ser limitado. Lo que sí es que sí es valuable o que se puede valorar es el hecho de ser pensante. Ser pensante es ponerte por encima del estrato de ser inteligente. Y si quieres avanzar un poquito más, ser un ser genial o buscar el genio. El genio no es más que la apoteosis de ti mismo, ¿sí? Créetela. Si no te la crees tú, nadie va a creer por ti. En este mundo vienes a luchar. Hay gente que se va a alejar de tu vida, hay gente que se va a morir en tu vida, hay gente que no va a querer estar en tu vida. Eso no importa. Tú prepárate, tú edúcate,
tú fórmate y nunca te olvides de llevar un libro a tu lado. En las buenas y en las malas, el libro siempre va a ser un buen consejero. Entonces yo los invito a todos esos jóvenes a que lean. Si quieren empezar a leer a Coelho, pues ni modos, ¿no? Pero empiecen a leer algo, por favor. ¿Sale? Eso es todo. Víctor Eduardo Briones Escobar, te agradezco mucho que estés aquí. Morty Rip sigue trabajando, sigue siendo el creativo y bueno, pues danos la oportunidad de poder cosechar más de lo que se ha cosechado en beneficio de esa sociedad literaria, de esos jóvenes que quieren creer en algo y que han encontrado en tus líneas un proceso de fe. Muchas gracias, hermano Luna, por esta invitación que había estado haciendo en puntos suspensivos, pero a veces la agenda de trabajo, créeme, se vuelve ardua y yo me levanto a las 2 de la mañana y me duermo a las 10 de la noche con tal de que las cosas alcance el tiempo. Y sin embargo aún así no me alcanza, pero tengo que dormir. No soy un genio para no dormir todavía, entonces tengo que estar despierto, pero te agradezco que me hayas dado este espacio, te agradezco que me estés dando este apoyo, esta difusión, y que aquí en Tuxtla Gutiérrez hay gente talentosísima, que yo quiero mucho, que yo admiro mucho, y que les digo una cosa muy importante, chavos, colectivos culturales, promotores culturales de Tuxtla Gutiérrez, hermanos todos, trabajen en conjunto. Son más poderosos trabajando en conjunto que tirándose entre ustedes mismos. Yo creo que ustedes son bastante talentosos. Cada taller, cada grupo que he visto acá, gente proactiva, chambeadora, échele ganas. Unidos, solamente unidos, venceremos. Como decía Alexandre Dumas en su obra inmaculada, Los Tres Mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Pues con estas palabras agradecerles a ustedes que nos hayan sintonizado, no sin antes invitarlos para el próximo lunes en punto de las 7 de la noche aquí en Reflejos a través de esta casa editorial, péndulodechiapas.com.mx. Hasta la próxima y muy buenas tardes. Gracias. Gracias a ti.